La primera señal de la invasión no fueron naves en el cielo ni sirenas en las calles. Fue el silencio. Sin internet, sin satélites, sin comunicaciones. Solo un apagón global que ocurrió exactamente a las 4:03 de la mañana UTC. En un minuto el mundo estaba en línea, haciendo doom scrolling, streaming, deslizando, y al siguiente todo se detuvo. Los aviones cayeron del cielo como lluvia. Las redes eléctricas fallaron. Las ciudades se atenuaron. La gente no entró en pánico al principio. Pensaron que era otro apagón. Quizás algún ciberataque de una nación rival. Pero entonces llegó el sonido. Un zumbido bajo, como un enjambre de 1000 máquinas moliendo en sincronía, resonó en cada ciudad importante. Y luego, sobre las nubes, aparecieron. Las naves eran vastas, monolitos flotantes con forma de cuchillas, cortando el cielo de la tierra como si fuera suyo. No eran llamativas ni dramáticas, solo frío acero negro suspendido con un propósito. No dispararon, no hablaron, solo observaron. 2 días después, llegó el primer mensaje, no en una frecuencia humana, sino proyectado en cada mente humana a la vez, como si alguien hubiera metido la mano y forzado el pensamiento en tu cerebro. Están conquistados. Sus líderes han sido neutralizados. Su ejército está incapacitado. Ríndanse y adáptense. La resistencia resultará en la extinción. Los cabrones se hacían llamar los Bakar, una antigua autoridad galáctica que había limpiado miles de civilizaciones antes que la nuestra. No se enfurecían. No presumían. No lo necesitaban. Pensaban que no éramos más que otra especie para ser catalogada, diseccionada y reutilizada. En Londres, el rey desapareció. En Moscú, el Kremlin se convirtió en cristal de la noche a la mañana. En Washington, D.C., el Air Force One fue encontrado en el Atlántico, partido por la mitad. Golpearon duro, quirúrgico, rápido, sin aviso, sin piedad. No se molestaron en enviar tropas terrestres, solo drones, máquinas sin emoción. Calcularon que la humanidad caería en un máximo de 3 días. Pero no entendieron una cosa. Los humanos no se rinden. Drew Ricker llevaba 72 horas seguidas despierto. Cuando su unidad vio por primera vez uno de los drones de cerca, él era un exmarine. Pero la guerra no había comenzado con soldados. Empezó con don nadies, granjeros, expolicías, pandilleros, viejos veteranos y mecánicos de desguace que tomaron un rifle y decidieron, aquí no. Drew estaba atrincherado en un depósito de combustible abandonado en las afueras de Houston, con lo que quedaba de su unidad. 6 tipos y un chucho llamado Boomer vigilaban los cielos, esperando el regreso del dron. Había pasado por encima la noche anterior, escaneando. Él había visto lo que hacían esos escaneos. Un segundo, una casa estaba intacta. Al siguiente, el techo se despegaba como papel y la gente dentro se disolvía en cenizas. Su amigo Torres había dicho, ya estamos muertos. Solo que aún no lo sabemos. Drew lo miró directamente a los ojos. Yo no. Ni mi familia. Ni este suelo. Los demás pensaban que estaba loco. Quizás lo estaba. Pero él tenía algo que los Bakar no. Odio. Un odio ardiente e implacable por lo que hicieron. Por cómo miraban la tierra como si fuera un juguete roto. Esa noche, cuando el dron regresó, estaban listos. Era elegante. 4 alas metálicas, casi silencioso, flotando a un pie del suelo. Se movía con una gracia espeluznante, como si estuviera escaneando fantasmas, pero Drew conocía las máquinas. Había desmantelado tanques en Irak. Había recableado drones en Siria. Entendía el código como algunos hombres entienden la oración. Y lo que había construido, con un poco de ayuda de una célula de energía robada y una batería de coche, no era bonito. Pero funcionó. El PEM estalló como un trueno. El dron gritó, literalmente gritó mientras sufría espasmos en el aire, se estrellaba y se retorcía en la tierra. Saltaron chispas. Boomer ladró como un demonio. Drew se acercó, escopeta en mano. Querían rendición, susurró. Aquí está mi respuesta. Apretó el gatillo. 3 veces. El metal salpicó y algo dentro de ese dron, algo orgánico,
dejó escapar un estertor moribundo. No era solo una máquina. En una semana, el equipo de Drew había derribado 4 más. La noticia se extendió rápido. Células de resistencia surgieron en ciudades, bosques, desiertos, sin líderes, sin banderas, solo humanos demasiado tercos para morir en silencio. Pero los Bakar se dieron cuenta, y empezaron a enviar algo nuevo. No drones, no máquinas, híbridos. Y ahí fue cuando las cosas se volvieron personales. El cadáver del dron yacía en un hoyo detrás del depósito, cubierto con una lona que ondeaba con el viento nocturno. Drew no les había contado a los demás lo que encontró dentro. No con todos los detalles. No se atrevía. No era completamente una máquina. Eso fue obvio cuando abrió la carcasa y encontró venas entrelazadas con el cableado, una glándula verde pulsante conectada a su núcleo de sensores. Algo estaba vivo ahí dentro, o lo había estado. Un parásito, tal vez. O peor, parte de algo más grande. Torres estaba cerca, fumando un cigarrillo, mirando nervioso los restos cubiertos. Gritó, «Tío», murmuró. «Los drones no gritan». Drew no respondió. Estaba ocupado soldando un inhibidor de campo con restos que habían sacado del antiguo generador del depósito. Sus manos se movían con precisión afilada, memoria muscular construida a partir de años de entrenamiento mecánico e improvisación en el campo de batalla. Pero su mente todavía estaba en lo que vio. No solo el tejido orgánico, sino el ojo. Por un momento, cuando murió, el dron había abierto un compartimento oculto como un último sistema de seguridad. Dentro había una única lente roja, redonda y pulsante como un latido, y parpadeó. No mecánicamente, conscientemente. Miró a Drew antes de apagarse. Fuesen lo que fuesen los Bakar, no eran solo conquistadores. Estaban observando, estudiando, aprendiendo, y ahora conocían su rostro. Pasaron 2 días sin nueva actividad de drones. Solo ese zumbido espeluznante en el cielo que nunca se iba del todo. Boomer ladraba a las sombras. Los hombres dormían por turnos. La tensión se extendía sobre ellos como una cuerda de piano. Fue entonces cuando la radio crujió. Cualquiera en el cuadrante sureste, tenemos contacto. Enfrentamiento hostil. Coordenada 79 alfa. No son drones. Repito, no son drones. La estática se tragó la voz, pero fue suficiente. Drew se giró hacia los demás, con la mandíbula apretada. Nos movemos ya. El depósito fue abandonado antes del amanecer. Empacaron ligero, suministros, armas y el inhibidor de campo que Drew había montado. La carretera hacia el sur estaba sembrada de vehículos calcinados y pasos elevados derrumbados. Houston se había convertido en un esqueleto de vidrio ennegrecido y acero deformado. Los Bakar no solo apuntaban a la resistencia. Estaban borrando el paisaje. Al mediodía, llegaron a las coordenadas. Lo que encontraron no fue una batalla. Fue una masacre. Cuerpos colgados de los postes de luz, con la piel arrancada, torsos abiertos como exhibiciones de autopsia, signos de combatientes de la resistencia. Pero no les habían disparado. Los habían abierto. Estudiado. Boomer gimió. Incluso Torres palideció. Jesús. Susurró uno de los chicos más jóvenes. ¿Qué clase de cabrones enfermos hacen esto? Drew no habló. Sus ojos escanearon la escena, cada detalle quemándose en su mente. Esto no era miedo. Era un mensaje. Los Bakar querían que supieran. Los vemos. Vamos a por ustedes y ya no estamos jugando. Entonces lo vio. Al borde de la masacre, medio enterrado en escombros, había un cuerpo que aún se movía. Apenas estaba viva, piel como pergamino, ojos hundidos, respiración estertórea. Pero era humana, o al menos solía serlo. La sacaron, la acostaron en la parte trasera de una camioneta. Drew se inclinó. ¿Quién hizo esto?, preguntó en voz baja. Sus ojos se pusieron en blanco, sus labios agrietados. Una palabra escapó. Híbridos. Murió antes de poder decir más. La enterraron bajo un montón de barras de refuerzo y bloques de hormigón. No había tiempo para ceremonias, pero Drew se arrodilló allí un largo momento, mirando el polvo.
Híbridos, murmuró. Hijo de... Esa noche, llegaron los híbridos. No eran máquinas. Tampoco eran completamente alienígenas. El primero entró en su campamento justo después de la medianoche. Silencioso como una sombra, de 2 metros de alto, piel como vidrio de obsidiana. Forma humanoide, 2 brazos, 2 piernas, pero más largos, estirados, antinaturales. Su rostro era una media máscara de hueso liso sin boca, solo rendijas donde podría haber estado una nariz. Y sus ojos, Dios, esos ojos. Negros puros pero relucientes como el petróleo. Torres estaba de guardia. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Para cuando los demás se despertaron, Torres había desaparecido, arrastrado a la oscuridad. Luego comenzaron los gritos. Drew agarró su escopeta, cargó 2 cartuchos y corrió hacia el ruido. Boomer se adelantó, ladrando salvajemente. Las linternas se movían en todas direcciones, las voces gritaban. Encontró a Torres a 20 metros de distancia, inmovilizado contra un árbol. El híbrido estaba allí, con una mano en su garganta, observándolo, estudiándolo. Inclinó la cabeza como un depredador curioso y luego, lenta, deliberadamente, aplastó la tráquea de Torres con un solo apretón. Drew disparó. La bala impactó en el centro del pecho. El híbrido se estremeció pero no cayó. Segundo disparo directo a la cara. La máscara de hueso se hizo añicos, revelando algo debajo que no era alienígena. No del todo. Una boca humana. Retorcida, desfigurada, pero humana. Drew se congeló. Su cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. Torres, susurró. Aunque Torres estaba muerto. El híbrido dejó escapar un siseo, más de dolor que de rabia, y retrocedió tambaleándose. Sangre negra salpicó los árboles. Luego se giró y corrió rápido, demasiado rápido para seguirlo. Boomer ladró a la figura en retirada, pero no la persiguió. Los demás llegaron segundos después, demasiado tarde para hacer otra cosa que mirar lo que quedaba de Torres. Uno por uno, miraron a Drew. Esa cosa tenía una cara humana, preguntó uno de ellos. Drew no respondió. Porque sí, la tenía. Cambiaron de campamento de nuevo, adentrándose más en las colinas. Sin fuego, sin hablar. Todos estaban demasiado conmocionados. La comprensión se estaba asentando como veneno. Los Bakar no solo estaban matando gente. Los estaban usando, experimentando, empalmando, fusionando. Los híbridos no eran solo armas. Eran advertencias. Drew se sentó solo al borde de una autopista rota, contemplando la ciudad muerta. El horizonte de Houston había desaparecido, solo esqueletos irregulares contra un cielo naranja sangre. Boomer yacía a su lado, en silencio. Sacó una petaca de su bolsillo, lo último de lo bueno, y tomó un sorbo. Quemaba como el infierno. No le importaba. Desde atrás, llegó una voz tranquila. ¿Alguna vez has pensado que quizás ya perdimos? Se giró. Era Juno, ex guardia nacional, se unió después de que su unidad fuera aniquilada en las afueras de El Paso. Dura como el acero, pero en ese momento parecía vacía. Drew negó con la cabeza. Perder significa rendirse. Seguimos respirando. Eso significa que no hemos terminado. Ella se burló. Nos están convirtiendo en monstruos. Drew. Eso no es guerra. Es una carnicería. Él volvió a mirar la ciudad. No, eso es desesperación. Tienen miedo. Ella rió amargamente. ¿Miedo? Aniquilaron la mitad del planeta en una semana. Y todavía están tratando de quebrarnos, dijo él. Si realmente no fuéramos nada, no se molestarían. Ella no respondió, pero tampoco se alejó. Al día siguiente, encontraron un superviviente. No de los suyos. Uno de los Bakar, o eso afirmaba. Entró tambaleándose en el campamento a media mañana, desarmado, apenas en pie, goteando un fluido negro de lo que parecía una herida en el pecho. Todos apuntaron con sus armas. Drew dio un paso adelante, hizo un gesto de silencio. La criatura habló a través de una caja de voz que fallaba con cada palabra. Deserto, dijo. Fallé el protocolo.
Me cazan. Drew no bajó su arma. ¿Por qué venir a nosotros? El alienígena levantó la vista y por primera vez vio miedo en su expresión. Son impredecibles, peligrosos. Por eso deben ser destruidos. Pero estás aquí. Entonces, ¿por qué no nos estás combatiendo? Inclinó la cabeza. Porque no se detienen. No ceden. No lo entendemos. Aterra, al consejo. Drew intercambió una mirada con los demás. Ahí estaba. La confirmación. Los Bakar no eran dioses. Eran solo otro imperio, y los imperios caen. El desertor murió 2 horas después. Drew se aseguró de que no fuera una trampa. Quemaron el cuerpo. Después de diseccionar su equipo en busca de información, dentro de su tableta de muñeca encontraron coordenadas. Una instalación, una que no era de construcción alienígena, sino humana, subterránea. Al norte, en algún lugar cerca de Colorado. Drew miró el mapa. No era solo un laboratorio. Era un sitio de conversión, donde se hacían los híbridos, donde Torres podría haber sido llevado. Miró a Juno. La atacamos. ¿Estás seguro?, preguntó ella. Podría ser una trampa, él asintió. No importa. La atacamos de todos modos. La marcha hacia el norte comenzó al amanecer. Recogieron más combatientes por el camino. Rezagados, lobos solitarios, incluso un par de desertores que no soportaban seguir huyendo. El grupo creció de 6 a 23 en una semana. Y cada noche, los híbridos los acechaban. Nunca volvieron a atacar directamente. Todavía no. Pero observaban, siempre desde el borde de la visión, haciéndoles saber, estamos aquí, estamos esperando. Drew no se inmutó, porque él también estaba observando. Y si los Bakar querían una guerra, acababan de conseguirla. El viaje a Colorado fue un infierno. Frío, seco y empinado. Caminaron a través de pasos de montaña bordeados de bosques muertos y carreteras desmoronadas, bordeando ciudades que parecían más esqueletos carbonizados que cualquier cosa que una vez se llamó hogar. Por la noche, el cielo se iluminaba con destellos de relámpagos verdes. Escaneos atmosféricos Bakar que se ondulaban a través de las nubes como la aurora boreal del infierno. Drew Riker lideraba el convoy con un rifle colgado a la espalda y silencio en la boca. No había pronunciado más de una docena de palabras desde que dejaron atrás el último lugar quemado. No porque no tuviera nada que decir, sino porque estaba escuchando. Los híbridos ya no solo lo seguían. Estaban susurrando. A veces, en plena noche, se despertaba con el sonido de su propio nombre llevado por el viento. Como una voz enterrada en estática. Drew. Otras veces, no era un susurro. Era un grito. Voces familiares. Voces muertas. Torres, su hermano, incluso su exesposa. Los Bakar estaban ahora dentro de sus cabezas. Guerra psicológica. Y estaba funcionando. El grupo se estaba reduciendo, no por muerte, sino por locura. Día 12. Perdieron a Braddock. Un tipo grande, artillero pesado, duro como el granito. Se quebró en medio de la noche, comenzó a despotricar sobre limpiar a los impuros, y luego caminó directamente hacia un barranco. Sin gritos, solo el sonido de huesos rompiéndose. Drew se paró en el borde y miró hacia el abismo negro. Ni rastro de un cuerpo. No dijo una palabra. Simplemente se giró y siguió caminando. Para cuando llegaron al borde de la instalación de Colorado, se habían reducido a 16. Las coordenadas los llevaron a un valle cubierto de nieve, escondido entre montañas. Nada visible desde arriba. Pero enterrada bajo la roca había una entrada camuflada bajo escombros, enredaderas y escarcha. Parecía un desprendimiento de rocas, natural, intacto. Pero la puerta incrustada en el interior tenía huellas dactilares, humanas. Drew limpió el hielo y vio las letras grabadas débilmente en el acero. US Biomansit 09. Solo personal autorizado. Su estómago se revolvió. Esto no era alienígena. Esto era nuestro. Entraron usando una carga hueca improvisada con chatarra y cordón detonante. La explosión resonó por el valle, pero a Drew no le importó. La sutileza estaba muerta.
Quería que lo supieran. Dentro había oscuridad, sin energía, sin movimiento. Las paredes eran de metal liso, quemadas en algunos lugares, con cables que hacía tiempo se habían podrido hasta convertirse en óxido y tuberías expuestas con forma de hueso. La instalación se extendía hacia abajo en espiral, como si descendieran al núcleo podrido de la Tierra. Cuanto más profundo iban, más frío se ponía. Luego encontraron la primera cámara, filas de tanques, de tamaño humano, llenos de un fluido verde, y dentro de ellos, gente, o lo que solía ser gente. Algunos estaban a medio cambiar, con los rostros torcidos, un brazo fusionado con espinas metálicas, torsos revestidos de hendiduras parecidas a branquias. Otros llevaban mucho tiempo muertos, flotando como carne olvidada. Juno vomitó. Otros se apartaron. Drew se acercó a un tanque. Dentro había un joven, quizás de 20 años, todavía vivo. Ojos abiertos, mirándolo, pero no podía moverse, no podía parpadear, solo miraba en un grito silencioso e interminable. Un panel de control parpadeaba débilmente debajo. Sujeto 312B, conversión 86%. Estado, incompleto. Orden, esperando asentamiento neural. Jesucristo, susurró alguien. Juno dio un paso adelante. Esto no es tecnología alienígena. Drew asintió. No, no lo es. Estaban usando viejos laboratorios de presupuesto negro, reutilizados, mejorados. Lo que comenzó como experimentación militar extraoficial décadas atrás se había convertido en la puerta trasera de los Baccar al ADN de la humanidad. Los alienígenas no habían inventado el proceso híbrido. Lo habíamos hecho nosotros. Ellos simplemente lo perfeccionaron. Se adentraron más, habitación por habitación, pasillo por pasillo, y lo que encontraron empeoró. Salas de cirugía con restricciones llenas de marcas de garras, unidades de escaneo cerebral reprogramadas para inyectar recuerdos extraños. Un pasillo llevaba a una guardería, docenas de tanques llenos de híbridos del tamaño de infantes que nunca habían nacido, todavía retorciéndose. Pero lo peor fue la sala de archivos. Allí, en terminales polvorientos aún conectados a la energía de emergencia, había registros de video. El grupo se reunió mientras Drew reproducía uno. Registro de video 044. Dr. Howard Crane. Fecha. Preinvasión, 3 meses antes del apagón. Un hombre demacrado apareció en la pantalla. Bata de laboratorio militar. Ojos pálidos. Hablando rápido, desesperado. Recibimos la transmisión hace 3 meses. Una oferta. Tecnología a cambio de muestras. Prometieron evolución. Dijeron que nos guiarían a la red mayor. El Pentágono lo aprobó. No abiertamente, por supuesto, pero los tratos se hicieron. Instalaciones como el sitio 09 recibieron luz verde para colaborar. Miró por encima del hombro como si alguien viniera. No fue una invasión. No al principio. Los invitamos. Pensamos que podíamos controlarlo, empalmarlo, poseerlo. Dios nos perdone. Abrimos la puerta. Se inclinó hacia adelante como para apagar la cámara. Si alguien ve esto, no confíen en el mando. No confíen en DC. Nos entregaron antes de que aterrizara la primera nave. Si estás viendo esto, corre. Estática. La pantalla se oscureció. Juno retrocedió, la rabia en su voz. Así que eso es. Nuestra propia gente nos vendió. Les dieron un punto de apoyo. Drew no habló. Miró la pantalla, el peso de la revelación presionando sus hombros. Los Baccar no eran solo invasores. Eran socios. Socios de traidores en el poder que pensaron que podían controlar la tormenta. Se giró hacia el grupo. No más esconderse. No más huir. Volaremos este lugar por los aires. Quemaremos cada tanque. Fundiremos cada laboratorio. Y luego iremos por su torre de retransmisión. Alguien se burló. ¿Te refieres a la que está en órbita? Drew asintió. Encontraremos una forma de subir. Llevaremos la lucha a su cielo. Colocaron cargas por toda la instalación. Células de combustible, viejas ojivas, detonadores improvisados. Les llevó un día entero.
En el momento en que salieron de nuevo a la nieve, los híbridos estaban esperando. No uno, no 10, cientos. Bajando por las laderas de las montañas, saliendo de los árboles. Docenas de formas, algunas altas, otras retorcidas, algunas apenas reconocibles como humanas. Y en el centro de ellos, una criatura se alzaba más alta que el resto. Su piel era negro fundido. Sus ojos ardían en carmesí, y su voz resonó dentro de la cabeza de Drew. Ustedes son la infección. Nosotros somos la cura. Drew levantó su rifle. Entonces ven a por mí, bicho raro. El cielo explotó detrás de él cuando la instalación detonó, el fuego brotando como si la tierra hubiera vomitado llamas. Los híbridos chillaron y la guerra comenzó. Las balas desgarraron extremidades retorcidas. Juno vació un cargador entero en el flanco mientras gritaba maldiciones. Boomer se lanzó a la garganta de un híbrido y no soltó, incluso cuando éste lo derribó con él. Las granadas iluminaron el paso. Sangre, negra y roja, pintó la nieve. Drew luchó como un hombre poseído, como si esto fuera personal. Porque lo era. Este era el precio de la traición, el costo del poder cambiado por supervivencia, y los iba a hacer pagar a todos. No ganaron esa batalla, pero sobrevivieron. Apenas. 7 lograron salir con vida, arrastrándose a través de cenizas y huesos. Boomer se había ido. Otros 2 estaban irreconocibles, pero los híbridos fueron diezmados. El sitio era cenizas. Y en el resplandor del fuego, Drew vio algo caer del cielo. Una cápsula de descenso, metálica, elegante, de diseño Bakar. Se incrustó en la nieve y se abrió con un siseo. Dentro, un traje, no alienígena, humano, con la insignia del antiguo Comando Espacial de E.E.U., tachada y repintada con otra cosa, la Resistencia. Y una voz crujió por un comunicador incorporado. Riker, si estás vivo, póntelo. Tenemos un transbordador y vamos a subir. Es hora de mostrarles a qué sabe la Tierra cuando muerde. La nieve se derritió alrededor del cráter donde aterrizó la cápsula de descenso. El vapor siseaba en el viento como un animal herido. Drew Riker estaba de pie sobre ella, con sangre seca en la mandíbula, un ojo hinchado y cerrado, las costillas probablemente rotas. Sus guantes estaban medio quemados, el rifle en su mano casi sin munición, y el único pensamiento en su cabeza era, todavía no hemos terminado. Dentro de la cápsula, el traje era diferente a todo lo que Drew había visto. Y él había visto armaduras prototipo de primer nivel durante su tiempo en operaciones negras. Pero esto no era solo equipo militar. Era venganza forjada en un chasis. La armadura era negro mate con placas de flexión de carbono en los hombros y las costillas, un soporte espinal que se conectaba a nodos de entrada neural, botas de pulso reactivo, un casco sellado con software de puntería adaptativo y superposiciones de HUD en múltiples idiomas. Diseño humano, pero basado en tecnología Bakar robada. Sujeta a la pared interior de la cápsula había una tableta de datos parpadeando en rojo. Destino: Torre de retransmisión orbital VR-1. Estado: bloqueado. Piloto esperando verificación. Debajo, una nota grabada en la carcasa. ¿Quieres terminar esto? Entra. Es un billete de ida. Juno cojeó hasta el lado de Drew, un brazo en un cabestrillo improvisado. Su rostro estaba demacrado, magullado, cubierto de sangre seca. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Drew no respondió de inmediato. Miró el interior negro del traje, vio su reflejo en el visor. Parecía un fantasma. No estoy aquí para estar seguro, murmuró. Estoy aquí para terminar esto. 2 horas después, los últimos combatientes de la unidad de montaña estaban al borde del radio de lanzamiento de la cápsula de descenso. Juno se quedó atrás. Su pierna estaba destrozada y no sobreviviría a la fuerza G. Ella lo sabía. Drew lo sabía. No era necesario decir nada. Él se acercó a ella, le tendió una placa de identificación medio rota. Torres habría querido que la tuvieras, dijo en voz baja. Ella la tomó, con los dedos temblando. Vas a morir ahí arriba, dijo ella, no como una advertencia, sino como un hecho.
Drew sonrió. Entonces me llevaré a algunos de ellos conmigo. Dentro de la cápsula, el arnés lo sujetó como un ataúd de acero y memoria. El traje se sincronizó con su sistema nervioso en menos de 10 segundos. Un susurro de frío deslizándose por su espina dorsal. Su visión se volvió borrosa, luego se ajustó. HUD en línea. Sincronización neural completa. Comando verificado. Drew Riker. Unidad Tierra 9. Designación de resistencia. Sable. Misión. Terminar la estación de retransmisión Bakar VR-1. La cuenta atrás comenzó. 10. 9. 8. Apretó los puños, los cervos del traje flexionándose como músculos. Podía sentir los latidos de su corazón sincronizándose con el núcleo de energía. 3. 2. 1. El mundo desapareció en una explosión de sonido y furia. El lanzamiento atravesó la atmósfera como un mazo de fuego. Por un momento, la fuerza G aplastó sus pulmones, la visión oscureciéndose en los bordes, pero el traje lo mantuvo vivo, apenas. Al liberarse de las nubes, las estrellas se abrieron sobre él, y entonces la vio. VR-1. Una estructura monolítica en órbita geoestacionaria, extendiéndose como una torre de cuchillo sobre la curvatura de la Tierra, irregular, gótica, más negra que la noche. Giraba lentamente, conectada a otras instalaciones orbitales a través de una red de cables y puentes de luz. En su centro, un núcleo pulsante, un relé de energía que mantenía vinculados los sistemas de comunicación, clonación y mando de los Bakar. Si matas a VR-1, les cortas la espina dorsal. La cápsula golpeó el perímetro de atraque con fuerza, incrustándose en el andamiaje externo. Se dispararon pernos explosivos. La escotilla saltó. Drew salió volando al vacío. Las botas magnéticas se activaron, anclándolo al casco. El silencio lo rodeó. Sin oxígeno, sin aire, solo el gemido del metal bajo presión y la señal pulsante del relé vibrando a través de la estructura bajo sus pies. El traje parpadeó. Advertencia. Formas de vida desconocidas detectadas. Avanzó. El interior de la estación estaba vivo. Las paredes pulsaban como tejido. Las luces no eran bombillas, sino sacos bioluminiscentes que reaccionaban a su presencia. Los Bakar no habían construido una nave. Habían cultivado una, y lo estaba observando. Cada paso provocaba un zumbido en el aire, como si la estación estuviera respirando. Las sombras se movían en la distancia. A veces creía oír voces. Torres, de nuevo, su madre, la chica que dejó en Nebraska antes de su último despliegue. Estaban usando sus recuerdos, sus arrepentimientos. No le importó. Siguió moviéndose. El primer contacto fue rápido. Un híbrido en gravedad cero lanzándose desde el techo como una lanza. No gritó. Chasqueó al moverse. Rápido. Espasmódico. Drew se hizo a un lado, agarró su muñeca en el aire y usó su propio impulso para hacerlo girar contra la pared. El brazo servo del traje rompió el cuello de la criatura antes de que pudiera reaccionar. Siguieron 3 más. Los destrozó con las cuchillas de antebrazo del traje, de filo de carbono y punta de plasma. Su sangre siseó en el vacío. Entonces el suelo se partió. Cayó directamente en la cámara del núcleo. Era vasta, del tamaño de un campo de fútbol. En el centro, flotando en un capullo antigravitatorio, estaba el relé. Un cristal negro rodeado de zarcillos de energía, pulsando como un corazón. Debajo, suspendido en estasis líquida, había algo que no esperaba. Un hombre, o lo que solía ser uno, desnudo, cableado, inyectado, con los ojos vacíos. Su cerebro estaba expuesto, con tubos que lo atravesaban. Su cuerpo había sido estirado y modificado, empalmado con tecnología Bakar. Él era la clave, el conducto neural humano que permitía a los Bakar entender la Tierra. Nuestras mentes, nuestros miedos, nuestras fortalezas, la razón por la que sus estrategias habían evolucionado, porque sus híbridos habían empezado a hablar, a pensar como nosotros. Drew flotó hacia adelante, con las botas magnetizadas a la superficie de un riel de andamio. Miró al hombre en el tanque. Los ojos se abrieron y la boca se movió. Drew Riker,
nacido en Ken, Texas, alistado a los 17, baja deshonrosa, intentó suicidarse a los 34. La voz no era humana. Era la estación hablando a través de él. Eres defectuoso, roto. Predecible. Drew inclinó la cabeza. Y aún así están perdiendo. Prolongas lo inevitable. Drew sacó el detonador. Sí, dijo. Acelerémoslo, entonces. De las paredes laterales, llegaron docenas, híbridos, más avanzados que cualquiera que hubiera visto. Esbeltos, acorazados, armados con cuchillas de energía y rifles de hueso. Algunos todavía tenían rostros humanos, retorcidos y en blanco. Drew activó el modo de sobrecarga del traje. El tiempo se ralentizó. Se movió como un rayo, disparó a uno en la garganta, giró, destripó a otro, usó la propia cuchilla de uno para apuñalar a un tercero. La cámara se convirtió en un matadero, pero seguían llegando. Uno lo placó, arrancando parte de la placa del pecho. Otro le cortó la pierna. La sangre llenó el interior de su casco. Gritó y clavó su cuchilla a través de su cráneo. Lo estaban desgastando uno a uno hasta que estuvo de rodillas, jadeando, sangrando, con la visión parpadeando. El conducto neural de arriba se acercó flotando. No puedes detener la evolución, susurró. Drew levantó la cabeza, sonrió. No, pero puedo volarla por los aires. Golpeó el detonador. La carga no solo detonó, infectó el sistema. Un virus codificado por hackers de la Resistencia que murieron meses atrás se extendió por los circuitos del relé como un reguero de pólvora. Los cortafuegos colapsaron. Los sistemas se sobrecargaron. El núcleo pasó de azul a rojo. El enlace de comunicación de los Bakar se fracturó en todo el planeta. Cada híbrido en la Tierra se congeló. Drew usó lo último de sus fuerzas para arrastrarse hasta el núcleo del relé, colocar la segunda carga y murmurar, por Torres, por Boomer, por la Tierra. Y entonces el mundo se volvió blanco. No murió. No del todo. Los escombros se esparcieron en órbita. La estación se rompió, se partió por la mitad y cayó hacia la Tierra en una lluvia de llamas. Y en algún lugar, flotando en un campo de metal y sangre, un transbordador de rescate de la Resistencia interceptó una débil baliza. Dentro había un hombre quemado, roto, todavía respirando. En la Tierra, todo cambió. Los híbridos colapsaron. Sin el relé, los Bakar perdieron el control. Sus fuerzas se apagaron, desorganizadas, vulnerables. La Resistencia se alzó. Una contraofensiva global barrió cada bastión. Los drones cayeron. Los pilones de retransmisión explotaron. La humanidad resurgió a la luz. Drew Riker pasó 6 semanas en coma. Cuando despertó, no podía hablar, apenas podía moverse. Pero Juno estaba allí. Se inclinó y susurró, «Lo hiciste, cabrón testarudo». Pero él sabía que no era así. Esto no había terminado. Los Bakar no estaban muertos, solo enojados. Y la humanidad acababa de demostrar que podía ganar. Eso convertía a la Tierra en la especie más peligrosa de la galaxia. 6 meses después, los cielos sobre la Tierra se habían silenciado. No en paz, solo en espera. Los fuegos orbitales del accidente del relé VR-1 todavía ardían en la termosfera. Cada pocas noches, se podían ver fragmentos del relé Bakar caer a través de las nubes como huesos llameantes de un dios muerto. Pero la Tierra no estaba celebrando. Ya no, porque los Bakar habían comenzado a responder. No con tropas, no con naves, con silencio. Drew Riker estaba sentado en una silla de ruedas dentro de lo que solía ser el NORAD, ahora rebautizado como Comando Haven, construido bajo la montaña Cheyenne. La sala de guerra bullía de voces, pantallas y mapas que rastreaban el movimiento enemigo a través de las estrellas. Los técnicos de la Resistencia realizaban sincronizaciones neuronales completas tratando de descifrar antiguos datos Bakar mientras los diplomáticos discutían sobre cómo consolidar el nuevo poder de la Tierra en algo que pareciera un comando unificado. Pero Drew veía más allá. No se estaban organizando. Estaban compitiendo, tratando de averiguar quién se quedaba con la victoria. Su cuerpo todavía estaba destrozado.
Daño nervioso, cicatrices, pérdida parcial de la visión en su ojo derecho. Su brazo izquierdo había sido reemplazado por una prótesis sintética conectada a su columna. Lo llamaron un honor, una medalla de batalla. Se sentía como una correa. Miró el techo agrietado sobre la sala de guerra. En algún lugar, más allá de todo ese hormigón y blindaje, estaba el cielo. No había visto la luz del día real en 4 meses. No desde que el transbordador sacó su cuerpo casi muerto de la órbita baja. Juno se acercó por detrás, su cojera más pronunciada que antes. Parecía mayor, más dura. Le arrojó una tableta al regazo. Movimiento Bakar en el cinturón exterior. Naves de exploración, pequeñas incursiones, como si estuvieran olfateando. Él no levantó la vista. No están explorando. Están observando, esperando a ver si todavía respiramos. Juno acercó una silla. Y lo estamos. Él soltó una risa seca. Dímelo tú. Soy un cadáver medio tullido con un objetivo en la espalda y una medalla que no pedí. Ella asintió lentamente. Quieren que lideres la primera flota. Eso captó su atención. La miró ahora. Realmente la miró. Juno señaló la pantalla que mostraba la órbita superior de la Tierra. Hay un portanaves en construcción. Se llama Reconer. Mitad humano, mitad ingeniería inversa Bakar. Es feo, pero funciona. Te quieren en la silla. Primera línea, cara pública. Drew negó con la cabeza. Quieren una mascota, no un comandante. Ella se inclinó más cerca. Necesitamos a alguien que sepa lo que costó. Alguien que sangró por ello. Estos políticos, estos falsos mandos, ya están reescribiendo la historia. La mandíbula de Drew se tensó. ¿A qué te refieres? Juno arrojó otro archivo frente a él. Proyecto clasificado Cedarfal. Estado de la operación, luz verde. Objetivo, alianza protegida de la Tierra con el ala diplomática remanente Bakar. Lo leyó lentamente, luego otra vez. Luego aplastó la tableta con su mano sintética. Están tratando de aliarse con ellos. Juno no parpadeó. Los que afirman haber desertado, dicen que nunca quisieron la guerra, que el Consejo se rebeló. Nos estaban matando, convirtiéndonos en armas. Juno asintió. Pero están ofreciendo tecnología. Puertas de salto más rápidas que la luz, sistemas de terraformación completos, escudos planetarios, todo lo que no tenemos. Drew miró el mapa de la Tierra. Reconstruida, pero frágil. Lo entendió entonces. Esto ya no se trataba de guerra. Se trataba de control. Los Bakar sabían cómo conquistar sin armas. Ofrecer salvación, comerciar con la desesperación. Dejar que los débiles pidan la correa en lugar de imponérsela. Y los líderes de la Tierra ya estaban haciendo fila. Esa noche, Drew no pudo dormir. No es que durmiera mucho de todos modos. En cambio, se sentó en los oscuros pasillos del Comando Haven, leyendo transmisiones interceptadas de las colonias exteriores, asentamientos humanos dispersos en los cinturones de asteroides que intentaban sobrevivir después del apagón. Un mensaje de un sujeto desconocido llamó su atención. No estás solo, comandante. Mensaje: los Bakar no solo atacaron la Tierra. Atacaron colonias en Kepler 22b, Tau Ceti, Giza. Algunas sobrevivieron, algunas se defendieron, y te están buscando a ti. La voz se corrió. Te llaman el sable de la Tierra, el hombre que rompió el relé. Están pidiendo una cosa. ¿Está la Tierra lista para liderar? Juno lo encontró a la mañana siguiente, ya de uniforme. La vieja armadura se había ido. Lo que llevaba ahora era más estilizado, más oscuro, modificado para operaciones en gravedad cero y combate de largo alcance. Parecía más algo que usaría un fantasma que un general. «Vas a subir», dijo ella. Él no respondió, solo señaló el hangar de transbordadores donde esperaba la nave de salto suborbital del Reconer. «Necesitaré una tripulación», murmuró. «Soldados de verdad, no trajes. Tengo nombres. Buenos. Supervivientes. Algunos de tu antigua unidad». Se giró hacia ella. «Juno, si hago esto, si me siento en esa silla,
no estoy jugando. No estoy negociando. No estoy haciendo la paz. Ella asintió. Por eso vine a ti primero. Una semana después, el Reconer despegó. Su estructura negra no reflejaba la luz. Puntas de arquitectura defensiva sobresalían de cada ángulo. Las velas solares se curvaban como alas apretadas. Y en su corazón había un núcleo de energía Bacár robado de un crucero estrellado. Era el primer buque insignia interestelar de la humanidad. Sus órdenes: viajar a la línea de Draonus, el borde exterior del territorio Bacár, donde los rumores decían que había comenzado una rebelión entre otras especies conquistadas. Su verdadera misión: enviar un mensaje. La Tierra no sobrevivió. Aprendió a cazar. Driu estaba en el puente de mando, observando las estrellas desdibujarse a través del visor mientras la nave se adentraba en el espacio profundo. La tripulación a su alrededor era de pocas palabras, veteranos en su mayoría. Sin desfiles, sin prensa, solo gente que había visto demasiado para volver a la normalidad. Pasaron por la puerta de salto con un rugido de energía dimensional. Las estrellas se retorcieron, la realidad se dobló, y cuando emergieron, ya no estaban cerca de la Tierra. Estaban en el espacio Bacár. Lunas muertas, cascarones orbitales de planetas cosechados hace mucho tiempo, cementerios silenciosos, y una baliza, débil, parpadeante, oculta dentro de una nube de gas. La voz de Juno llegó por el comunicador. Recibiendo la señal. Parece venir de una bolsa de resistencia. No humana. Driu tocó la consola. Fijen rumbo. Sin armas. Veamos si los fantasmas todavía hablan. La señal los llevó a un asteroide ahuecado. Lo que encontraron dentro lo cambió todo. Una especie más antigua que los humanos. De miembros delgados, piel translúcida, ojos como espejos. Los Sarian, que se creían extintos después de la guerra Bacár hace 50 años. Pero habían sobrevivido, apenas. Y ahora querían luchar de nuevo. El líder, si se le podía llamar así, habló en tonos bajos, traducidos por sincronización neural. Quemaste el relé. La señal se está rompiendo. Otros se están escuchando. Has despertado una guerra que nunca terminó. Driu dio un paso adelante. Entonces terminémosla. El Sarian asintió lentamente. Estaremos con la Tierra. Pero el Consejo Bacár, están preparando algo peor. Driu entrecerró los ojos. Peor que los híbridos. Se están rehaciendo a sí mismos. Están cansados de la conquista. Quieren la perfección. Una forma final. Juno levantó la vista de sus escaneos. Los biodatos lo confirman. Están construyendo algo llamado la cuna nonata. Un arma viviente, del tamaño de un planeta, alimentada por las mentes de las especies conquistadas. La mandíbula de Driu se tensó. Esto no era guerra. Era extinción perfeccionada. Regresaron al Reconer. Sin ceremonia, solo propósito. Driu se paró frente a la mesa de guerra, su voz baja pero pesada como el acero. No esperamos a que la Tierra se asuste de nuevo. No permitimos que suceda otro relé. Los golpeamos primero. Vamos a la cuna. La quemamos. Un joven tripulante habló. Pero señor, está al borde del agujero negro. Cerca del núcleo. Driu lo miró. Dije que la quemamos. Nadie discutió. El espacio cerca del núcleo galáctico no se parecía al resto del universo. Se sentía mal, denso, pesado, como nadar en aceite en lugar de flotar en el vacío. Las estrellas estaban más distantes, retorcidas. El tiempo mismo cojeaba. Los retrasos en la comunicación se extendían a segundos. Los pings del enlace neural se tambaleaban. Incluso el pensamiento parecía más lento. El Reconer avanzaba sigilosamente. La temperatura del casco descendió bajo cero para evitar la detección. Estaban cazando fantasmas ahora, en la profunda oscuridad prohibida, donde la luz se rompía y el sonido nunca regresaba. Delante de ellos se cernía el pozo de gravedad, un agujero negro tan denso que el sistema de navegación se negaba a etiquetarlo como algo más que zona de olvido 7. Y en su órbita, iluminada por el tenue resplandor de soles artificiales,
flotaba la cosa que los Sarian llamaban la cuna nonata. No era una nave. Era un maldito planeta, esférico, vivo, respirando a través de conductos del tamaño de ciudades. Su superficie estaba cubierta de crestas biomecánicas, senderos de luz parecidos a venas pulsando en patrones rítmicos. Torres masivas se proyectaban al espacio, enviando señales codificadas a través de frecuencias irrastreables. Y en su interior, los escaneos mostraban movimiento. Millones, no Bakar, no híbridos, seres durmiendo, respirando, transformándose. Drew Riker estaba en la cubierta de observación delantera, con los brazos cruzados, el cuerpo tenso dentro de su nuevo traje de mando con sincro neural. Su brazo sintético zumbaba débilmente, reaccionando a la proximidad de la biotecnología Bakar. Su voz salió baja, afilada. Acercamiento al núcleo central. La pantalla cambió. Una aguja negra se alzaba en el centro del planeta. En su cima, una espira de carne y acero se retorcía hacia el cielo, donde los cuerpos estaban suspendidos en capullos de fluido, sus rostros bloqueados en expresiones congeladas de dolor. Juno se estremeció. ¿Qué demonios es eso? Uno de los asesores Sarian dio un paso adelante. Se movía lento, deliberado, como si sus huesos recordaran demasiado bien la guerra. Esos son los cautivos acunados, inyectados con mutágeno. Sus pensamientos son cosechados, su ADN reescrito. Cada grito se codifica en la próxima generación de la cuna. La especie final. La mano de Drew se cerró en un puño. Y los líderes de la Tierra quieren negociar con esto. El Sarian no parpadeó. Ya lo han hecho. Silencio. Golpeó la sala de mando como una bomba. Juno lo miró fijamente. ¿Qué acabas de decir? El Sarian se giró hacia ella. Su gobierno envió emisarios. En secreto. Hace meses. Mientras la tierra ardía, vinieron aquí. Vieron la cuna y ofrecieron tributo. La mandíbula de Drew se tensó. Se giró hacia la consola, sacó los datos clasificados del Consejo de la Tierra, cruzó etiquetas de cifrado, intercepciones por puertas traseras, códigos que había guardado por si acaso. Ahí estaba. Operación Legado. Ofrenda aprobada. Comando de la Coalición Unida, CCU. Objetivo. Protocolo de sumisión a cambio de integración genética. Juno lo susurró en voz alta. Ofrecieron nuestro genoma. El Sarian lo confirmó. Ofrecieron lo mejor de su especie. Niños, soldados, artistas, ingenieros. La cuna los absorbió. No para matar, para convertirse en ellos. Para borrarlos evolucionando más allá de ellos. Drew retrocedió un paso. No era guerra. No era conquista. Era reemplazo. Los Bakar habían perdido la guerra del relé, perdido el control de los híbridos. Así que ahora habían encontrado algo más limpio, una forma de hacer que la humanidad fuera obsoleta. De vuelta en la Tierra, el Consejo lo llamaría progreso. Aquí, al borde de un agujero negro, se sentía como un genocidio. Equípense, gruñó Drew. No vamos a enviar un mensaje. Vamos a enviar un funeral. El reconer se oscureció. Modo de apagón, energía mínima, propulsión de 0 emisiones. Cada soldado a bordo se movía como un fantasma. Armaduras selladas, armas sincronizadas a la red neural de Drew. El objetivo, un puerto de escape térmico oculto cerca del ecuador de la cresta exterior de la cuna. No era un punto débil, solo la única forma de entrar. Las cápsulas de descenso se dispararon como balas silenciosas, apuntando a la superficie. La cápsula de Drew traqueteó al perforar la piel viva de la cuna. Una mezcla de metal y carne chilló cuando las abrazaderas se activaron y la puerta se abrió de golpe. Salió a las entrañas de algo que nunca debería haber existido. Los corredores eran orgánicos. Las paredes pulsaban. Las luces parpadeaban con venas de icor luminoso. Cada pocos metros, algo se movía detrás de las paredes. Formas como dedos presionando contra la piel. Se movieron rápido. Sin palabras, solo concentración. Objetivo, alcanzar la torre central. Mientras atravesaban los pasajes internos de la cuna, pasaron por cámaras revestidas de cuerpos.
Humanos, Bakar, Sarian, otros que no pudieron identificar. Cada uno cableado a las paredes, con los ojos abiertos a la fuerza, cables neurales perforados en sus cráneos. Una combatiente de la resistencia vomitó dentro de su casco. Drew avanzó sin pausa. Llegaron al hueco del ascensor y prepararon la línea. Los ganchos hicearon, lanzándolos hacia arriba, hacia el núcleo. Silencio total hasta que una voz interrumpió. Familiar, femenina, fría. Drew. Se congeló a mitad del ascenso. Los demás se detuvieron. Lo lograste. La voz provenía del interior de la cuna. No transmitida, no externa. Era la cuna hablándole a través de ella. Rebecca, susurró Drew. Su esposa, muerta en la primera oleada de la invasión. Su voz no había cambiado. Siempre fuiste terco, siempre roto. Pero podemos arreglarte. Déjate llevar. Sé parte de lo que viene. Juno maldijo. No es real. Sigan moviéndose. Pero Drew se quedó quieto. Ojos cerrados. Era su voz, sus inflexiones, su tono, hasta la pausa que hacía cuando estaba enojada con él, la forma en que decía su nombre. Perdiste la tierra. Me perdiste a mí. Y ahora vas a perderte a ti mismo. Drew abrió los ojos y respondió. No. Encontré algo en el fuego. Siguió subiendo. El núcleo era una sala del trono construida para dioses. El techo se extendía por kilómetros. Pilones orgánicos masivos sostenían una columna central de energía pura. El cerebro de la cuna. Y esperándolo allí estaba el consejo. 5 figuras, altas, etéreas, envueltas en armaduras hechas de los huesos de sus enemigos. Ojos brillando con pensamiento antiguo. Cada una irradiando un color diferente. Cada una atada a un capullo de código vivo. Los pensamientos de miles pulsando detrás de ellos como recuerdos gritando por ser liberados. Drew avanzó, rifle en mano, su equipo desplegado detrás de él. La figura central habló. Eres el caos, Drew Riker. Eres el dolor refinado. Fuego hecho pensamiento. Por eso te temíamos. Pero también estás condenado. Esta guerra ha terminado. No puedes detener en lo que nos hemos convertido. Drew levantó su arma. No estoy aquí para detenerlo. Entonces, ¿por qué venir? Él los miró fijamente y dijo lo único que no esperaban. Para mostrarle a la galaxia que nunca dejamos de luchar. La batalla que siguió no podría llamarse una pelea. Fue una masacre. Guerreros de élite Bakar entraron en tropel. Empalmados con los recuerdos de los mejores luchadores de la Tierra. Conocían tácticas. Flanqueaban con perfección. Disparaban con precisión. Luchaban como monstruos. Pero el equipo de Drew no se quebró. Resistieron. Los derribaron en una tormenta de sangre y acero. La cuna gritaba a su alrededor, las paredes distorsionándose, reaccionando al dolor. El consejo se movió al unísono, tratando de atraparlos con retroalimentación psíquica. Armas de emoción destinadas a convertir su propia culpa en parálisis. Casi funcionó. Juno colapsó. Uno del escuadrón se disparó, gritando que veía la cara de su hija. Drew cayó sobre una rodilla, la voz de su esposa en su cabeza, susurrando odio y dolor, tratando de ahogarlo hasta que recordó. Torres, Bomer, la chica de la colonia que perdió ambas piernas y aún así se arrastró para entregar suministros médicos. Juno manteniendo la línea con una sola pierna buena. Recordó la tierra y se puso de pie. No somos perfectos. No somos puros, pero somos humanos y no nos detenemos. Y entonces sacó la carga final de su chaleco, el exovirus, algo cocinado en un laboratorio oscuro por biocodificadores Sarian y desertores humanos que se arrepintieron antes del final. Nunca fue probado, nunca fue aprobado porque no estaba destinado a ganar. Estaba destinado a borrar. El traje lo inyectó directamente en el núcleo de la cuna. El planeta se estremeció. El cielo se resquebrajó. El consejo gritó. Y Drew Riker, empapado en sangre, miró a los ojos del futuro de los Bakar y dijo, su evolución termina aquí. El Reconer recogió la señal 10 minutos después. Una palabra, hecho. Luego,
La cuna colapsó sobre sí misma, un sol negro devorando su propia luz. Y justo antes de que se desvaneciera, una única cápsula de escape salió disparada de la explosión. Dentro, medio muerto, con cicatrices irreconocibles, pero vivo, estaba Drew Ricker. 8 semanas después, Drew Ricker estaba en la pista de la estación de acoplamiento orbital más grande de la Tierra, Haven Sky, observando a través de un cristal polarizado cómo las cenizas de la cuna ardían en la estratosfera superior. Incluso ahora, los fragmentos seguían cayendo. Algunas piezas eran del tamaño de ciudades. Otras eran lo suficientemente pequeñas como para parecer estrellas fugaces. La gente abajo las llamaba deseos. No sabían. Drew sí. Había caminado por esos corredores. Había oído los gritos. Había visto los rostros congelados en tanques. Rostros de la tierra. No había deseos en la guerra, solo cicatrices. Una multitud se reunió en el nivel inferior detrás de cordones militares y pancartas ceremoniales. Reporteros, políticos, civiles con banderas y rosas. Banners digitales volaban por las pantallas. El Salvador de la Tierra regresa. Héroe del núcleo negro. El sable camina de nuevo. Lo odiaba. Lo llamaban héroe, pero Drew ya no se sentía humano. No después de lo que la cuna le había quitado. No después de lo que le había mostrado. Juno se reunió con él al borde del hangar. Su cabello era más corto, su rostro aún más duro. Un uniforme de general colgaba pesado sobre sus hombros. Se abrazaron sin decir una palabra. Ella era la única que no sonreía. Más tarde, dentro de la sala de informes, el aire estaba viciado de política. Una docena de líderes de la coalición terrestre estaban sentados en la mesa de conferencias, cada uno con uniformes finamente planchados que nunca habían visto combate. Sus manos eran suaves, sus ojos calculadores. El general Marius fue el primero en hablar. Era del viejo gobierno, de cuando la Tierra todavía creía en tratados ocultos y traiciones silenciosas. El mismo hombre que aprobó la diplomacia temprana con los Vakar antes de que la guerra comenzara. Hemos revisado los registros clasificados del Reconer, confirmado la detonación. La cuna se ha ido. Bien hecho, comandante Ricker. Drew no dijo nada. Marius continuó. Creemos que ahora es el momento de negociar la posición de la Tierra en la galaxia. Nuevas alianzas, rutas comerciales, paz. Esa palabra, paz. Drew se estremeció. Juno se inclinó hacia adelante. La cuna era su jugada final. ¿De verdad creen que los Vakar simplemente se irán después de eso? Marius sonrió. No creemos que puedan tomar represalias. Nuestros analistas dicen que sus sistemas estaban demasiado interconectados, demasiado dependientes del relé y la cuna. Les hemos roto la espina dorsal. Drew se levantó, caminó hacia el centro de la habitación, los miró a cada uno a los ojos. Están equivocados. Se movieron, incómodos. Los Vakar no están muertos. Están enojados, humillados, y en algún lugar, se están adaptando. Eso es lo que hacen. Señaló la pantalla, que todavía mostraba imágenes de multitudes vitoreando por toda la Tierra. ¿Creen que esto significa que hemos ganado? No es así. Significa que han cambiado las reglas. Después de la reunión, Juno lo alcanzó en el pasillo. Tú también lo sentiste, ¿verdad? Dijo ella. Drew asintió. Están demasiado callados. Algo se acerca. La miró. No creo que vayan a invadir de nuevo. Ella frunció el ceño. ¿Entonces qué? Él apretó la mandíbula. Harán que los invitemos. Una semana después, Drew fue convocado para hablar ante la Asamblea Unificada de la Tierra, un consejo global formado después de la guerra, supuestamente construido para proteger contra los errores del pasado. Se paró en el podio central. Los focos le quemaban la cara. Miles de millones miraban a través de pantallas y transmisiones neuronales. Cada palabra resonaría en todo el sistema. El presidente, un exdiplomático corporativo llamado Arlon Core, le dio la bienvenida con una sonrisa delgada. Su traje estaba hecho a medida. Sus manos eran suaves. No había levantado un arma en su vida. Comandante Ricker,
la Tierra le debe todo. Sus acciones aseguraron la supervivencia de nuestra especie. Hoy, buscamos su visión sobre lo que viene. Drew miró a la multitud. No querían la verdad. Querían consuelo. No les dio ninguna de las dos cosas. He visto lo que hay más allá de las estrellas. No es paz. Son depredadores. No nos salvaron por piedad. Nos salvaron porque los asustamos. Si bajamos la guardia ahora, si empezamos a confiar en las mismas voces que trajeron a los Bakar a nuestra puerta la primera vez, mereceremos lo que venga después. Silencio, tenso. Core sonrió suavemente. Entonces, recomienda que permanezcamos aislados. No, dijo Drew. Digo que permanezcamos peligrosos. Más tarde, Core se reunió con él en privado. La conversación fue civil hasta que dejó de serlo. Eres una reliquia, Riker, dijo Core. Esta nueva galaxia a la que estamos entrando no necesita héroes de guerra. Necesita diplomáticos. Puentes, no espadas. Drew se acercó, su voz baja, mortal. Los puentes están bien. Pero el otro lado más vale que sepa que podemos quemarlos. Pero Core no estaba solo. Y en cuestión de días, comenzó. Fase 1. Silenciamiento. El acceso de Drew al comando Haven fue revocado. Su autorización, degradada. Sus registros de datos, extraviados. Los medios de comunicación se volvieron, silenciosamente al principio, luego con saña. El comandante Riker sufre de trauma de batalla. ¿Héroe de la Tierra o solo un perro rabioso con correa? ¿Voces en la cuna? ¿Fue Riker comprometido? Dijeron que era inestable, que la cuna podría haberlo infectado, que sus advertencias eran alucinaciones nacidas del TEPT y la degradación neural. Él no luchó, dejó que hablaran. Observó porque algo más profundo estaba sucediendo. Y cuando vio la primera nave emisaria entrar en la órbita de la Tierra, con un símbolo que era mitad humano, mitad Bakar, lo entendió. No habían derrotado a los Bakar. Los habían absorbido. Fase 2. Control. La nave emisaria se llamaba Arca de la Armonía. Atracó en Haven Sky con toda la ceremonia. Salió un embajador híbrido, pulido, sonriente, de apariencia humanoide, pero inconfundiblemente Bakar bajo la carne. Lo llamaron representante Adrex. Hablaba un inglés perfecto, hablaba de paz, de futuros compartidos, de síntesis genética. La multitud vitoreó. Drew estaba en una azotea lejana viendo la transmisión. Vio la forma en que Adrex se movía. Demasiado tranquilo, demasiado perfecto, como una máquina con rostro. Juno se sentó a su lado. La misma historia, susurró. Nueva portada. Drew asintió. Encontraron un arma mejor. Ella frunció el ceño. ¿Cuál? Nosotros. Fase 3. Erosión. En cuestión de días, la industria biotecnológica de la Tierra se fusionó con constructos de datos Bakar. En semanas, las escuelas comenzaron a integrar la educación para la paz, reescribiendo la historia para enmarcar a los Bakar no como invasores, sino como exploradores incomprendidos. En 2 meses, comenzaron los programas de mejora selectiva. Niños seleccionados para ensayos de integración. En 3, Juno pasó a la clandestinidad. Drew desapareció. Públicamente, fue declarado muerto después de un fallo de un transbordador. En privado, ya se estaba moviendo, construyendo algo que los trajes no esperaban. En los barrios bajos de Nueva Berlín, en las ruinas de Moscú, en las zonas fantasma de Nevada, Drew encontró a los olvidados, veteranos de guerra, supervivientes desplazados, rezagados de las colonias, reductos Aryan, sintéticos rebeldes, incluso algunos exhíbridos que habían cortado la conexión antes de que los reclamara. Se hacían llamar la línea de ascuas. No una rebelión, todavía no, pero algo mucho más peligroso, un recuerdo que se negaba a morir. Y en una instalación enterrada bajo el viejo Denver, Drew activó algo que había estado inactivo desde antes de la guerra. Proyecto Senda Calcinada. Una nave construida en secreto por ingenieros que nunca confiaron en la paz. Impulsada por campos de frecuencia anti-Bakar, armada con artillería de materia oscura que doblaba el espacio al impactar.
No tenía nombre en ningún registro. Así que Drew le dio uno, la última palabra. Estaba en el puente de mando mirando las estrellas. Que vengan, murmuró. Que finjan que lo olvidamos. Juno se paró a su lado. Módulo de armas sincronizado con la IA de la nave. ¿Cuál es el plan? Él la miró, lleno de cicatrices, quemado, pero vivo. El plan es recordarles quiénes somos. Ella asintió. ¿Y quiénes somos? Se giró hacia la tripulación que se reunía detrás de él. Hombres y mujeres que no tenían nada que perder salvo todo por lo que valía la pena morir, y respondió. Somos la especie que dijo no. El planeta que no se arrodillaría, el nombre que todavía susurran en la oscuridad. Se giró de nuevo hacia las estrellas. Somos la Tierra, y no hemos terminado. La última palabra no fue construida para la paz. No fue construida para desfiles ni metales pulidos. No fue bendecida por presidentes ni transmitida al mundo. Fue construida en silencio, con sangre en el suelo y resolución en cada soldadura. Forjada por los rotos, los exiliados, los olvidados. Era el fantasma de la tierra, lleno de cicatrices, enojado e invisible. Y ahora estaba despierto. Drew Riker estaba en la proa de la nave, envuelto en una armadura de batalla que ningún gobierno había aprobado, rodeado de hombres y mujeres que ya habían sido borrados por el nuevo sistema. No llevaban banderas. No saludaban, pero todos apuntaban en la misma dirección, hacia la mentira que se hacía llamar paz. Juno se acercó con un informe fresco. El Arca de la Armonía está estacionada sobre el plano orbital de la Tierra. Han establecido relés satelitales, transmisiones por haz cada hora, ondas de adoctrinamiento, redes de reeducación. El mensaje del Consejo se está introduciendo en los feeds de entretenimiento, por el amor de Dios. Drew no parpadeó. Ya no están aquí para luchar contra nosotros. Juno asintió. Están aquí para hacernos olvidar que alguna vez luchamos. La línea de ascuas no era un ejército. Era un fuego, y el fuego se extiende por todo el sistema. Marte, Ceres, Europa, Titán, las células durmientes comenzaron a levantarse. La resistencia que había estado en silencio desde la caída de la cuna cobró vida. La gente que una vez confió en el nuevo gobierno vio demasiado. Un niño llevado para mejora. Un vecino arrestado por negarse a la sincronización neural. Un veterano desapareciendo misteriosamente después de hablar. Y entonces llegó la señal, transmitida en una sola ráfaga desde el casco de la última palabra. Recuerden la Tierra. Cada pantalla, cada implante, cada enlace de comunicación oculto se iluminó con los mismos 5 segundos de metraje. Drew Riker, sin casco, con los ojos quemados pero ardientes, de pie en el corazón de la cuna justo antes de que colapsara. Querían que nos rindiéramos. No lo hicimos. Ahora quieren que olvidemos. No lo haremos. Enciéndanlo. La línea de ascuas se encendió. Fase 1. Intercepción. El Arca de la Armonía no vio venir a la última palabra. Ese era el punto. Mientras la red de defensa de la Tierra era reprogramada por una IA integrada Bakar, la nave de Drew volaba a ciegas. Sin balizas, sin pings, sin firma. Rompió el perímetro orbital con una ráfaga de propulsores de materia oscura y se aferró al casco del arca como un parásito volviendo a su huésped. Se abrieron paso en el casco con taladros sónicos. Y luego entraron. Dentro era limpio, estéril, revestido con flora sintética y paneles de luz relajantes. Sonaba música suavemente, música humana compuesta por artistas que no tenían idea de que su trabajo había sido retorcido en himnos de adoctrinamiento. Las botas de Drew resonaron en el acero blanco. Sin guardias, sin armas, solo puertas. Puertas que se abrían sin que se les pidiera. Quieren que veamos, dijo Juno. Quieren que entendamos, corrigió Drew. O quieren que perdamos el valor. En el núcleo de la nave, lo encontraron. Una cámara masiva. Y dentro, suspendido en un tanque de fluido azul suave, estaba Adrex, el embajador Bakar. Excepto que ya no era solo Bakar. Su cuerpo se había adaptado, suavizado, humanizado. Su rostro tenía rasgos tomados directamente de los perfiles de ADN de la Tierra.
Ojos como una vieja estrella de cine, mandíbula como un general, voz entrenada en una cadencia reconfortante. Parecía el futuro, y sonrió cuando vio a Drew. Predijimos su llegada. La violencia es su lenguaje, pero ya no la tememos. Drew dio un paso adelante. Bien. Entonces esto será fácil. Adrex presionó una mano contra el cristal. Crees que has salvado a la Tierra. Solo has retrasado la evolución. No necesitamos la guerra para ganar. Solo necesitamos tiempo. Una generación, quizás dos, y nadie te recordará. Detrás de Drew, el equipo estaba colocando explosivos. Silenciosos, eficientes. Adrex continuó. ¿Sabes cuántos humanos han pedido convertirse en nosotros? ¿Cuántos se ofrecieron como voluntarios para ser parte de algo más grande? Para dejar atrás el dolor, la duda, el sufrimiento. Drew lo miró fijamente. Si quitas el dolor, quitas la elección. Si borras la lucha, borras el significado. Adrex parpadeó lentamente. ¿Y qué te ha dado tu significado? ¿Un cuerpo roto? ¿Un mundo moribundo? Eres fuego, Drew Riker. Hermoso, pero breve. La última carga encajó en su lugar. Drew sonrió. Eso es lo que tiene el fuego. Se extiende. Fase 2. Detonación. El arca de la armonía se hizo añicos en órbita. No solo destruida, transmitida. Las imágenes de su destrucción, de los laboratorios genéticos en su interior, de los programas de adoctrinamiento, se transmitieron por todos los satélites aún bajo el control de la línea de ascuas. La verdad no necesitaba permiso. Solo necesitaba ser vista. La Tierra se quedó en silencio durante 12 horas. Luego estalló. Fase 3. Colapso. Disturbios en Nuevo Shanghái. Deserciones militares en Toronto. Facciones rebeldes Sarian tomaron colonias enteras. Marte declaró su independencia. Ceres lanzó su propio programa de armas antihíbridos. Y desde debajo del Océano Pacífico, un acorazado Bakar, oculto desde los últimos días de la guerra, emergió. Esta vez no vinieron con palabras. Vinieron con rayos de limpieza. Ciudades enteras se desvanecieron en luz. Esto no era conversión. Era retribución. Fase final. El ajuste de cuentas. La última palabra lideró el contraataque. Drew Riker, con equipo de batalla completo, vinculado neuralmente a un buque de guerra nacido de la rabia, se paró frente a una tripulación de mando de 200 combatientes sin nada que temer. El acorazado era 3 veces su tamaño. Su núcleo pulsaba con energía robada, sus cañones ardían con los gritos de mundos caídos. Y Drew no se inmutó. Control de fuego, dijo con calma. Fijen el núcleo. Señor, dijo la oficial. Estamos demasiado cerca. Disparar ese tiro. Drew la miró. Ella dejó de hablar. Háganlo de todos modos. El último disparo de la última palabra no fue registrado. No claramente. Solo un destello cegador sobre el Pacífico seguido de días de tormentas de radiación y nubes de estática que cubrieron el globo. Cuando se despejaron, el acorazado se había ido. También la última palabra. Y Drew Riker nunca fue encontrado. Un año después, la Tierra se reconstruyó de nuevo, pero de manera diferente. No más gobierno centralizado, no más consejo. Cada territorio ahora se gobernaba localmente. Decisiones tomadas cerca del suelo, no en torres. La línea de ascuas se convirtió en un mito, una advertencia. Algunos dicen que Riker sobrevivió, que camina entre las ruinas, silencioso, observando. Otros dicen que se convirtió en parte de la nave, cargado en el núcleo neural en su último aliento, un fantasma en el vacío. Pero cada niño en cada ciudad aprende las mismas palabras, talladas en el costado de los restos de la cuna donde cayó en África como un titán enterrado. Esperaban nuestra rendición. Pero les dimos algo peor. Les dimos memoria. Porque la tierra recuerda. Porque el dolor recuerda. Porque Riker recordó por todos.